¿Cómo usted visualiza el nivel de conciencia del cuerpo de Cristo en este tiempo, en pleno 2025? Es un nivel de madurez muy bajo. Sí, es un nivel de madurez muy bajo, muy bajo. Porque nosotros le hacemos más énfasis cuando tú ves que una persona, número uno, maltrata con facilidad, hiere con facilidad, se resiente con facilidad, se enemista con facilidad, son personas que están manejando un nivel de conciencia bajo. Porque una persona madura no anda hiriéndose con facilidad. Una persona madura no anda enemistándose con el otro con facilidad. Una persona madura no anda exponiendo los errores y defectos de los demás. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo actualmente, estamos experimentando una exposición muy grande de los errores y defectos que tiene el hermano. Entonces, cuando tú me dices a mí que tú le das más prioridad a exponer mis defectos, mis errores, a restaurarme, eso me está diciendo a mí que tú manejas un nivel de conciencia muy bajo. En medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos, Dios levanta el ministerio Wester Paul con un contenido contundente y edificante. Debates. Yo vine a hablar fue las escrituras. Porque hay gente que están bien bonitos por fuera, pero están podridos por dentro por condiciones de su alma que no se les reflejan en la ropa. Entrevistas exclusivas. Que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero, no puede ser pastor. Si no puede ser esposo, tú no me puedes aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo. Reacciones. Pablo no estaba endemoniado. No, Pablo tenía un aguijón, pero no estaba endemoniado. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que le daba su galleta. ¿Qué tiene que ver ese texto bíblico? Esa liberación me había encantado hacer. Predicaciones y mucho más. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un canal para la familia. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día, señores, como usted lo esperaba. Tantas veces que usted me puso zozobra en un término callejero dominicano de que trajéramos al ministro Jolegando en la segunda parte, hablando de niveles de conciencia. Amén. ¿Verdad? Esperando de que hoy usted no se mueva desde su asiento, pues yo sé que este video será muy edificante para su vida. Es un video edificativo, educativo, explicativo y todo lo que termine en ivo. Entonces, voy a dejar que el ministro se presente ante las cámaras. Amén. La paz del Eterno le cubra de manera muy en especial. Jorge Ogando aquí, esperando, ¿verdad?, que la gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes, al igual que sobre mi hermano Wester Paul. Amén. En este precioso día, ministro Jorge Ogando, en el primer video hablando de niveles de conciencia o el despertar de la conciencia, pues habíamos dado unos tópicos, no concluimos en esta parte y simplemente lo que hicimos fue una antesala, pero hoy vinimos preparados, nos tomamos el tiempo preparando, amén, este espacio para poder disertar y navegar en este tema que yo sé que es bastante amplio. Yo sé que todavía el tiempo que tenemos para hoy no nos va a dar. Perfecto. Porque es un tema bastante amplio, ya que cada individuo que existe en el globo terráqueo maneja un nivel de conciencia diferente. Amén. No todos manejan el mismo nivel de conciencia. El primer punto que queremos que navegues ahí, y refrescándole la memoria, ¿a qué nosotros le llamamos conciencia? Amén. Antes de entrar ahí, quiero resaltar el hecho de que hay personas que por escucharnos utilizar el término despertar y el término conciencia ligados, pudieran atribuirle los conceptos específicamente a una religión o a una secta. Y yo quiero aclarar que hay términos que no le pertenecen a una secta. Exacto. Los términos son términos. Hay términos que no le pertenecen a una religión. Los términos son términos. Pero hay personas que por el hecho de escucharnos decir despertar de la conciencia, entienden que estamos hablando
Del cábala. Sí, hablando muchísimas cosas, pero Muy bueno aclarando. sí, no, es bueno que se entienda eso, porque automáticamente lo asocian, Exacto. ¿verdad?, a una enseñanza específica. Y nosotros no estamos hablando de enseñanza que obtuvimos de aquí o de allí, estamos hablando de enseñanza reveladas por el Espíritu. Exacto. ¿Me doy a entender? Es importante aclarar esto. Entonces, cuando utilizamos el término despertar de la conciencia, la gente no entiende que esto es bíblico. ¿Por qué la gente no entiende que es bíblico? Por ejemplo, cuando nosotros vamos específicamente a la epístola a los Efesios, capítulo 5, a la altura del versículo 14, el apóstol Pablo le dice a los Efesios que era necesario que ellos se despertaran, dice, porque despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, oye el término que el apóstol está utilizando. El apóstol está utilizando y está diciendo, despiértate tú. ¿De qué sueño está refiriendo? Sí, porque no está hablando de alguien que tenga un piloto. O sea, ¿a qué sueño tú? ¿De qué sueño? Te está diciendo que hay un sueño. ¿Me entiendes? Que hay un estado de estupor. Me doy a entender, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué área? Porque no está hablando de tus 5 sentidos naturales de que tú estás. Mira, quiero intervenir aquí para darte que continúes. Es bueno que haya hecho este aclarando, ya que como yo traigo diferentes tipos de ministros, que cada quien, yo respeto su creencia, aunque en su totalidad yo difiera en cuanto a mi fundamento doctrinal. Perfecto. Pero siempre a la persona, si usted no da la oportunidad de expresarse, yo he aprendido muchísimo de ello, cosas que yo no sabía, pero le he aprendido, porque aquí uno tiene que saber de todo, de todo, de todo. El punto es, por ejemplo, cuando las personas escuchan la palabra misterios, la gente una vez cree que es de brujería. Sí. Misterio. Entonces la palabra misterio tiene que ver con algo oculto. Es un término. Eso es un término que no tiene nada que ver propio de una religión. Y si se habla de conciencia, no se tiene que ver porque el que es muy conservador dice, ya vienen a hablar de unos temas, eso nada más los mundanos hablan de eso. Entonces, de hecho, conozco personas que si te ven predicar con un léxico muy a la altura, dicen que tú eres mundano. Ahora, oye, ¿cómo es la cosa? Hasta tu hablar la mundanalizan, quieren espiritualizar hasta tu manera decente de hablar. Perfecto. Pero en fin, entonces queremos que continúes abordando este tema. Yo sé que hay hermanos ahí que ya están dándole me gusta al video, así que ignore el sol que nos estamos quemando. Mire el sacrificio que estamos haciendo por usted y usted no le ha dado like, porque usted es mal agradecido, pero lo vamos a chancear. Amén. Entonces quería dejar esa base ahí, que el hecho de que uno use el término conciencia no significa que estamos tomando enseñanzas de una religión X o Y. Sí. Eso está en la Biblia, son términos que aparecen en la Biblia y que son claros para hacer referencia a una condición espiritual. Bueno, no sé si, hay personas que son contrarias a los dispensacionalistas. Y cuando hablo de dispensacionalista es del término dispensación. Se entiende que la conciencia es la segunda dispensación. Perfecto. Porque la primera era la inocencia, luego entró lo que es la conciencia. Perfecto. Entonces, son varias dispensaciones, pero me enfoco en la conciencia para secundando de que es bíblico. Perfecto. Entonces, muchas veces nosotros estamos en una... nos han dado ciertas enseñanzas que de alguna manera u otra, esas enseñanzas limitan nuestras capacidades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando tú te centras mucho en lo de aquí abajo, en esto no se debe o a aquello sí se debe, cuando tú limitas tu nivel de conciencia a eso, tú no puedes trascender, tú te cierras a lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. O sea, tú tienes que tener la capacidad de que el Espíritu pueda llevarte a lo que Él quiere contigo. Porque, por ejemplo, cuando tú no tienes conocimiento del Espíritu de Dios y de lo que Él puede hacer y de lo que Él quiere hacer, entonces Él se limita para que tú no vayas a atribuirle lo que Él está haciendo a una fuerza contraria, a una entidad o un espíritu. Porque, por ejemplo, me voy más lejos. Cuando Pedro está allá en el aposento, dice la Biblia que él ve una visión. Y dentro de la visión, él ve un lienzo descender y él ve distintos animales allí en ese lienzo. Pero ¿qué dice las Escrituras? Las Escrituras dicen que él escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y al mismo Jesús que le está hablando, le dijo, no, tú te equivocaste. ¿No estás entendiendo? O sea,
O sea, bueno, eso era por el nivel de conciencia que él Pero manejaba. es lo que te estoy haciendo entender. Porque O sea, le enseñaron no coma de esto. sí, o sea, al mismo Jesús, él lo está reprendiendo. Él le está diciendo, no, Señor, tú sabes que yo nunca he comido. Él vuelve y le dice, Pedro, mata y come. Ahí es que voy, agárrate ahora. Cuando yo viajo con mi esposa y un ministro llamado Luis Hernández a El Salvador, a nosotros en Dominicana se nos enseñó que comer dentro del templo no es debido. Perfecto. De hecho, aquí hay iglesias que ni botellita de agua te permiten beber. Sí. Entonces, cuando ya terminamos de predicar en el primer retiro, que me tocó predicar a mí, todo el mundo se fue, el pastor dijo, váyanse. Y además, los hermanos felicitando y ya estaban arreglando la mesa frente al púlpito. Yo dije, ¿y entonces? Ahí yo dije, tú estás viendo cómo el asunto. Porque a veces nosotros como dominicanos pensamos que el evangelio está en toda Dominicana y ya. Perfecto. Que el evangelio se limita a Dominicana. Perfecto. Y esa gente nos sirvió esa mesa con tanto amor. Yo me sentí incómodo, pero no era porque era malo, Sí. sino porque mi conciencia, lo que me enseñaron aquí, me encarceló a no querer aceptar en su totalidad el esfuerzo que con mucho amor ellos hicieron. Perfecto. Entonces, wow, esto es tremendo. Eso mismo pasó con Pedro. Sí, entonces hay muchas cosas que no han enseñado, que no han centrado. Entonces, cuando el Espíritu Santo quiere llevarnos a entender, nos quiere llevar a más allá, entonces nos limitamos. Vamos a meternos ahora el traje de buzo, ministro Gando. ¿Cuántos niveles de conciencia hay? Bueno, con relación a niveles de conciencia por elevación así, no hay un cálculo donde tú puedas decir, bueno, hay tantos como si fuera Un cálculo limitado. Sí, no, porque el nivel más elevado que puede existir en la conciencia está el nivel de Jesucristo. Porque cuando nosotros hablamos de nivel de conciencia, a lo que nos referimos es a lo que es madurez. Porque Jesús en realidad no estaba aprendiendo a ser espiritual mientras estaba aquí. De hecho, sí. Jesús estaba aprendiendo a ser un ser humano. Nosotros tenemos que aprender a ser espirituales. Jesús no tenía que aprender a eso. Jesús no vino aquí de aprender a ser espiritual. No. Aprendió a ser ser humano. No, él vino a aprender a ser ser humano. De hecho, mira, según la cultura judía, el alma, que ellos lo interpretan como una conciencia, ellos lo interpretan así. Ellos entienden que el alma tiene 5 niveles, que el alma que es el nefesh, el ruah, el neshama, el dayá y el deyidá, que es el nivel de Jesús, que es un nivel de conciencia que nada más Jesús llegó ahí. Perfecto. Porque es un nivel en donde la voluntad, en donde tú te haces uno solo con Dios. Por eso Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. El problema está en que Jesús no alcanzó esos niveles de conciencia. O ¿Cómo sea, así? Ay, mi madre, Dawel. Ay, Dios mío. no, a lo que me refiero cuando te digo que Jesús no alcanzó, a lo que me estoy refiriendo es que Jesús lo que sí aprendió fue a ser un ser humano. O sea, Jesús aprendió a ser humano, a vivir en su humanidad, porque la Biblia dice en Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien asimismo todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Jesús tenía que aprender en su humanidad. Cuando Jesús profetiza, en realidad Jesús no profetizó porque fuera profeta. Jesús profetizó por el nivel de conciencia que tenía. Él no habló de eventos futuros porque él era profeta. Él habló de eventos futuros porque él los conocía todos. Jesús tenía un conocimiento del principio y del final. Eso no era el principio y fin. Él no tenía que aprender, a elevarse en su conciencia. Yo vengo del Génesis, te caigo a Apocalipsis, de Apocalipsis vengo de allá para acá. Eso soy yo, que tengo que subir, que tengo que aumentar en mi nivel de madurez. Jesús no tenía que subir, no, Jesús vivía elevado. Es verdad, es verdad. No tenía eso, no. Ese era, porque ese era su nivel, esa era su condición. ¿Entiendes? Por eso la Biblia dice que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando hablamos de aumentar en madurez o niveles de conciencia, a lo que nos referimos es porque existe algo, el alma tiene unas conexiones con el espíritu. ¿Cómo así? Me explico. Dale, que yo tengo una pregunta envenenada por ahí, dale. Sí. Dale. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más más cortante que toda espada de dos filos, porque ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. Textualmente la Biblia está diciendo que la palabra de Dios es utilizada por el Espíritu Santo como una espada, y dice que se une donde el espíritu entra, donde el espíritu se une con el alma. O sea, que hay un punto en donde el espíritu se une con el alma. Pero dice la Biblia que la intención del espíritu es separarlos. ¿Me entiendes? Porque si no separa el alma del espíritu en ese punto ahí, entonces tú no vas a poder madurar. Bueno, tengo esta pregunta para que continúe. Según la cosmovisión del ministro Jorge Ogando, lo que Dios le ha podido permitir en lo que tiene en el Evangelio, ¿cómo usted visualiza el nivel de conciencia del cuerpo de Cristo en este tiempo, en pleno 2025? Es un nivel de madurez muy bajo. Sí, es un nivel de madurez muy bajo, muy bajo. Porque nosotros le hacemos más énfasis cuando tú ves que una persona, número uno, maltrata con facilidad, hiere con facilidad, se resiente con facilidad, se enemista con facilidad, son personas que están manejando un nivel de conciencia bajo. Porque una persona madura no anda hiriéndose con facilidad. Una persona madura no anda enemistándose con el otro con facilidad. Una persona madura no anda exponiendo los errores y defectos de los demás. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo actualmente, estamos experimentando una exposición muy grande de los errores y defectos que tiene el hermano. Entonces, cuando tú me dices a mí que tú le das más prioridad a exponer mis defectos, mis errores, a restaurarme, eso me está diciendo a mí que tú manejas un nivel de conciencia muy bajo. Porque un hombre que maneje niveles de conciencia elevados conforme a la voluntad de Dios, lo que busca es que el reino gane. Lo que busca es que el reino avance. Y si tú me hieres, si tú me maltratas, si tú expones mis errores y mis debilidades, tú no estás manejando esto conforme a la perspectiva de Dios. Entonces, vemos que desde el púlpito se exponen los errores, los defectos, las fallas. Vemos que desde las redes sociales se exponen los errores y las fallas de los demás. Entonces, tú me estás diciendo a mí que lo que está sucediendo hoy en la iglesia es que hay un nivel de conciencia muy bajo. ¿Cómo se puede trabajar para que eso mejore? Vuelvo al principio. Hebreos 4:12. Dice que el alma se une con el espíritu en un lugar. Porque si se unen es porque hay un lugar en donde se unen. Ahora, ¿dónde el alma se une con el espíritu? ¿Dónde? El alma... No, pero dale suave, pues. Dale suave. Perfecto. Dale. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada que se introduce donde el alma se une con el espíritu. Ahora, ¿dónde se unen? Donde ellos se unen es en la mente. Si yo te dijera, ¿con quién es la persona que tú más hablas? Tú quizás me dirías, bueno, con mis hijos, con mi esposa, con Juan, o con... No, con la persona que tú más hables contigo. Porque tú constantemente estás interactuando contigo mismo. ¿Dónde? Eso en tu mente. En tu mente. Yo ahí quiero, a ver si me ayuda ahí, porque escuché a alguien decir en una ocasión que los espíritus tienen la capacidad de esconderse en partes específicas del cuerpo. Yo decía, y quisiera saber si hay un pensamiento contrario de tu parte ahí. Yo decía que los espíritus tratan de controlar aquí, porque de aquí es que esto controla las partes del cuerpo. Perfecto. Entonces, quisiera saber de qué libro o de qué experiencia, porque puede ser que una experiencia tumbe un argumento en el que yo creo que tenga la razón absoluta. ¿De dónde que sacan que un demonio se puede esconder en una uña, en un ojo, en una oreja? Quisiera saber si te ha tocado leer algún libro que hable de eso. Mira, todo dependerá de la naturaleza del espíritu, porque no todos los espíritus hacen las mismas funciones. Okay. Hay espíritus que van exclusivamente a operar en las
en las partes espirituales del ser humano. O sea, van a la conciencia, van al intelecto, van a la voluntad, van al razonamiento, van al entendimiento. Esas áreas del espíritu, ellos van ¡fap! Y toman control de ellas. Pero hay espíritus que tienen el objetivo de enfermar el cuerpo. Entonces esos espíritus no van a esas áreas porque su función es enfermar. Ok. Cuando tú analizas el caso de la mujer encorvada, ¿dónde era que estaba el espíritu? Atrás. En la espalda. O sea, el espíritu no estaba operando en esas partes espirituales de la señora, estaba en su espalda. Ok. Entonces hay espíritus que pueden operar específicamente los pies, hay otros que pudieran estar operando en los brazos, ¿me entiendes? Hay otros que pudieran estar operando en el vientre. Dependiendo de la naturaleza del espíritu es que se va a ubicar. Dependiendo el interés o la intención. O la función o aquello por lo que lo enviaron. ¿Me doy a entender? Sí, tiene sentido porque hay tatuajes que las personas se hacen que en la madrugada generan portales. Amén. Exacto, entonces ahí yo digo, bueno, se le puede dar un poquito de peso. Porque hay personas que se hacen un tatuaje en específico y ese tatuaje, hay personas que han tenido guerra espiritual en la madrugada, pues el tatuaje cobra vida y le hace guerra hasta en sueño. Entonces eso dependerá de la naturaleza de la entidad. Es decir, bueno, yo entonces diría, quedaría de acuerdo, voy a ser humilde para retractarme y apoyar de que sí los espíritus pueden esconderse en alguna parte del cuerpo. Yo me retracto. No, porque bíblicamente está ahí. Esta mujer está encorvada. Exacto. Pero más sin embargo, tú ves que en el endemoniado gadareno, él está enajenado totalmente. Sí, el hombre tiene problemas mentales. ¿Entiendes? Pero esta mujer está encorvada. O sea, que la entidad estaba ¿dónde? En su espalda. En su espalda. Estaba ubicada ahí. Perfecto. De hecho, disculpa que te interrumpa. Dale. En mi experiencia, me tocó orar por un muchacho que tenía problemas de la cintura para abajo. Y cuando lo traen al ministerio para ministrarle, para orarle, porque la idea era orar por sanidad. Pero la madre me dice, es extraño, porque médicamente no le encuentra nada. Entonces, mi hijo tiene los nervios como encogidos, está limitado de los pies. Y él cuando vino como arrastrando un poco los Ese pies. espíritu en Haití le llaman cocobé. No lo podía alzar. Entonces, cuando yo oro y le ministro liberación, lo que estaba operando estaba de la cintura hacia abajo. De una vez se arregló. De una vez. O sea, cuando los espíritus salieron, automáticamente el muchacho estaba nítido. ¿Me vas a entender? O sea, que lo que estaba provocando esa alteración en su sistema nervioso o en los nervios que conectan específicamente con los pies, era una entidad que estaba entronada de aquí para abajo. ¿Entiendes? Amado, míreme, esto es algo que usted tiene que compartir, porque yo sé que hay personas ahora mismo que están siendo educadas. Entonces, mira, hablamos en el otro video de los órganos. La conciencia es un órgano. Sí. Y decimos que se dividía en dos. El órgano que se inclinaba al conocimiento de lo físico y el otro el conocimiento de lo espiritual. Perfecto. ¿Cómo podemos desarrollar el órgano que conecta con lo espiritual? Perfecto. Vuelvo otra vez al principio. Sí, porque yo empiezo, pero no termino porque tú me haces otra pregunta. Entonces, bueno, pues no te pares, dale. Volvemos otra vez al principio. Dale. Ejemplo. Vuelvo otra vez a Hebreos 4:12. Entonces, el espíritu se une con el alma en un punto, en un lugar. Entonces, ese lugar en donde el espíritu se une es en la mente, en donde el espíritu se une con el alma. Entonces, la manera en la que el espíritu logra separar es a través de la revelación de las escrituras. Ahora, ¿para qué el espíritu tiene que separar? Porque eso es lo que va a determinar que yo soy espiritual o soy carnal. ¿Qué determina que yo soy espiritual o soy carnal? En proporción a cómo yo me maneje. Si yo soy una persona que me manejo por mis emociones, yo soy carnal. Yo puedo hablar en lengua, yo puedo profetizar, puedo brincar en un pie, pero si lo que me mueve son mis emociones, yo soy una persona carnal. Una persona espiritual no se mueve por lo que siente, se mueve por los principios del reino. Dale ahí, muchacho. Chamaco, Dale. Entonces, hay muchas personas que tú las vas a ver profetizar, las vas a ver brincar en un pie, pero son personas que se van a manejar en sus emociones. Te van a ofender fácilmente, ellos se ofenden fácilmente. Entonces, no importa cuánto tú profetices, no importa cuánto tú brinques en un pie, mientras tú te sigas manejando por tus emociones, tú eres carnal todavía. Carnal. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios, yo quise hablarle a ustedes como espirituales, pero yo no pude,
Yo quise darle a ustedes vianda, pero tuve que darle leche, porque habiendo celos, habiendo enemistades, no fallanza. Entonces hay gente que cree que porque habla en lengua, que porque brinca es espiritual y es carnal, porque se maneja por sus emociones. Entonces la idea del espíritu es yo como agente enviado por Dios, por el Padre, para formarte. Lo primero que voy a romper en ti es que tú no te manejes por tus emociones. Bueno, ¿cuál es la característica de alguien que se maneja por sus emociones? Una persona que se No vuelva al principio otra vez. Una persona que se maneja por sus emociones es una persona que quiere controlar a su manera, que quiere controlar las cosas a su manera, que quiere que las cosas sean a su manera y no entiende que las cosas aquí no son a mi manera. Exacto. Automáticamente yo quiero conseguir las cosas a mi manera, con mi esfuerzo, con mi propio ímpetu. Lamentablemente yo viviré en la carne, porque a mi manera que yo quiero. Yo quiero que las cosas fluyan a mi manera, yo quiero que la gente se comporte como yo quiero que la gente haga lo que yo quiero y lamentablemente eso es una característica de una persona carnal. Wow. Yo no puedo pretender que tú vayas a ser como yo quiero que tú seas, porque lo que tú haces depende de cómo tú piensas. Y si yo quiero que tú cambies, lo que yo tengo que buscar es que tú cambies tu manera de pensar. Exacto, el patrón de pensamiento. Esa es la destrucción de fortaleza. Entonces no hay manera de que yo pueda producir un cambio en ti haciéndote fuerza, presionándote a la mala. Ay, mi madre. La manera en la que yo voy a llevar a que tú hagas lo que tú tienes que hacer para que tú puedas llegar a tu destino es rompiendo esas estructuras que tú tienes, que son las que están llevándote a que actúes como tú actúas. ¿Cómo eso es posible de hacerlo? Porque yo conozco personas que yo me he jactado de aconsejar. No hay forma. Sí. Forma. Gente hasta en ayuno y no hay forma. Sí, porque esto aquí no depende de ayuno, no. Es una estructura mental. Carne viciada. Es una estructura mental. Esa estructura mental tiene que ser derribada. ¿Cómo se derriban esas estructuras mentales? A través de la perspectiva divina. Él me está hablando en chino. Dígale que me hable en español porque... Oye, pero no entiendo. Cuando no he dado él hablando del Zohar y del Mindrash, que me tienes alto también el otro ese. Yo no entiendo. Te amo, Calvito. Te amo. A ver. Entonces ahora el hombre viene a hablarme de una bendita estructura. Háblame claro, ministro. Háblame claro. Déjame usar un término más sencillo. Por ejemplo, una persona habla, actúa, se comporta como le enseñaron. Ese fue el patrón de pensamiento que le pusieron. Como le enseñaron. Entonces, tú me dijiste que yo era una cosa y me enseñaste a hacer eso. Y como yo tengo en mi mente que soy eso, así me manejo. Esa es la perspectiva que yo tengo de mí. O sea, de acuerdo a cómo yo me veo, así yo actúo. Y es por eso que cuando este muchacho Mefibosé llega donde David, él tiene el linaje real. Él tiene el linaje real en él. Es que él es tuyo. Pero cuando él llega donde David y David le empieza a decir, tú eres Mefibosé, sí, y le dice, yo te voy a entregar esto, voy a hacer esto contigo, vas a comer a mi mesa, vas a hacer... Él lo que dice es, ¿quién es este perro muerto? ¿Tú me estás entendiendo? Hay gente así, varón, que ellos se denigran sabiendo que Dios le tiene algo mejor. Pero ¿cuál es la idea? La idea está en que a Mefibosé lo empezaron a golpear con eso. Lo traumatizaron. Para que él pudiera expresar eso, era porque él lo tenía, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo empezaron a sembrar. Wow, entonces ahí es que yo me lleno de indignación cuando yo veo una mujer de Dios, cubierta por el poder de Dios, que quieren como minimizarse exageradamente y lo quieren convertir como en una humildad. Perfecto. Siervo inútil soy, yo no soy nadie, tú eres alguien. Claro. Tú eres alguien, tú eres importante. Entonces yo mismo soy lo que sé, yo soy importante para Dios para amenazarte. Sí. Pero cuando se trata de ellos, de darle valor a lo que ellos tienen, ellos mismos se minimizan. Perfecto. Yo soy una basura, Señor, tú no eres basura. Perfecto. Dios te sacó de la basura, tú no puedes ser basura. Definitivamente. Entonces, utilizar palabras para usted demostrarle a Dios de que usted es una persona pobre, humillada ante Dios. Usted no tiene que utilizar una palabra despectiva, automenospreciándose usted mismo porque alguien decretó una palabra. Es igual que a uno le dijeron Benoni, le dijeron Jacob, hasta que el mismo ángel cambió la perspectiva de lo que él cargaba. El mismo ángel. No será llama Jacob, sino Israel. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo cambio mi patrón de pensamiento?
Mi patrón de pensamiento se va a cambiar a través de la revelación. Exacto. Entonces esa revelación es lo que te va a indicar y va a descubrir cuál es la perspectiva de Dios hacia ti. Perfecto. Uf. Porque ese es el trabajo del Espíritu. Darme a entender a mí El propósito el del propósito, sí, pero mostrarme a mí la manera en la que Dios me ve. Porque si algo puede sanar el corazón de un ser humano, si algo puede sanar totalmente el alma de un ser algo humano, poderoso. es poder verse como Dios lo ve. Porque el Eterno es, por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando tú analizas el término, por ejemplo, tú lo lees normal en la Biblia, y si tú no vas a los textos originales, tú no vas a entender lo que Jesús está diciendo. Porque el término sanar ahí no tiene que ver con restaurar el cuerpo o un área física. El término restaurar ahí tiene que ver con devolver la vista. Entonces, lo que Jesús está diciendo ahí, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a lo que Él se refiere es, yo vine a devolverte la capacidad de verte como Dios te ve. Uf. Eso pasa con Gedeón, porque Gedeón era un cobarde. Amén. Pero entonces Dios le está diciendo valiente. Amén. Ahora, la pregunta es, para no perder el hilo, ¿cómo Jesús sanaba a los quebrantados de corazón? Como Dios lo ponía a ver como Él quería que lo vieran. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo era? Jesús, cuando se juntaba con ciertas personas, Él no siempre predicaba. De la manera en la que Jesús sanaba a los quebrantados de corazón, era acercándose a ellos. Me explico. Cuando una persona entiende que se tiene una perspectiva de ellos, ejemplo, tú no vales nada, tú eres una basura, tú eres una rata, así lo tienen, la gente se aleja de ellos, la gente se distancia. Pero el concepto que se tenía de Jesús era que Él era un rabino, un hombre santo, un hombre puro. Yo te entendí hace rato. Entonces, cuando yo, que me considero una rata, una basura, y que toda esta gente se alejan de mí, viene un rabino. más sin embargo viene este hombre que todo el mundo lo considera un rabino, que todo el mundo lo considera un hombre santo, un hombre puro, y se acerca a mí, entonces no puede ser posible que yo sea lo que ellos dicen. Entonces eso causaba un impacto. Y eso le hacía entender a ellos que ellos no eran ratas como los demás pensaban, que ellos no eran basura como los demás. El simple hecho de Jesús acercarse provocaba un impacto positivo. Entonces Jesús sanaba a los quebrantados de corazón con el calor humano. Wow. Hay algo que un pastor de Panamá, mi hermano y amigo Elías Chumo de Panamá, estuve en su casa en Panamá, yo le preguntaba, ¿cómo es que ustedes hacen los encuentros? Porque en Dominicana el asunto del gobierno 12 y la G12 tiene una mala perspectiva. El mismo, lo que pasa es que hubo un grupo que lo dañó. Perfecto. Pero lo de la G12 no es como la gente lo están pensando. Nosotros buscamos a los quebrantados de corazón, los afligidos, y lo que a esa gente que nunca le han dado una cama, nosotros en los encuentros le damos una cama. Perfecto. ¿Tú entendiste? Es lo mismo que tú me estás diciendo. Perfecto. O sea, en los encuentros lo que se utiliza es el mismo método de Cristo. Perfecto. Ellos dicen, por ejemplo, nosotros vamos a los basureros, a los puntos, recogemos en una guagua un grupo de personas y en el camino agarramos y vamos orando por ellos, le vamos preparando la mente y allá ya sabemos el que cumple años ese día y le preparamos un bizcocho. Perfecto. Ellos vienen libres de allá, porque el que recibió rechazo de familia sabe que no todo está perdido, sino que hay una familia que lo da. Perfecto. Entonces, en el momento de ellos confesar, ellos confiesan solos y son libres. Eso sana. O sea, el calor humano sana. El calor humano sana. Señor, es importante que usted, que es cristiano, disculpa que te interrumpa, ministro, usted hay que sacar, wow, eso me despertó algo ya en la cabeza, hay que de repente un día tirarse a la Duarte. No solamente con lo tratado, vamos a darle un calor humano. Calor humano. Hay que sentarse con ellos, cómo tú estás, Sí. cómo tú te sientes. Tú sabías que hay un Dios que te ama. Que no es como que la gente te dijo que tú no sirves, tú sirves, tú eres Amén. importante. Cuando tú le dices a una persona en la calle, eres importante para Dios. Wow, tú en el momento no lo ves, pero se está sanando. Amén. Porque él tiene mucho que no escucha esa palabra. Amén. Importante para Dios. El tipo que tú le estás diciendo importante para Dios es aquel que su cerebro, en su patrón de pensamiento está diciendo, wow, yo no valgo nada. Yo no valgo nada, yo no sirvo. No, muchacho. Entonces,
Hay personas a las cuales Jesús nunca le predicó. Con el calor humano. El calor. Nunca Jesús. Y es por eso que él lo criticaba, no porque le predicaba a la prostituta, no porque le predicaba a los borrachos, no. A él lo criticaban porque se juntaba con ellos. Pero que esa juntiña era un propósito de sanidad. De sanidad. Entonces ahí es que entra. Cuando una persona viene de la calle de la prostitución, que viene de rechazo, que viene del evangelio, y un pastor le da calor humano y le da calor humano. Calor. Automáticamente, tú no tienes que predicar. No, el calor. Ahí mismito ya empieza a liberarse solo. Empieza, porque entra en un proceso, como por ejemplo. Wow, un pastor con desigualdad social no puede pastorear. Cuando un virus entra en el cuerpo de un ser humano, el ser humano tiene unas defensas que empiezan a combatir con el virus. Sí. Solo, o sea, anticuerpo. Tiene unos anticuerpos que empiezan a combatir sistema con el inmunológico. Virus. Perfecto. Entonces, cuando tú le das calor humano a una persona, no es en realidad que tu calor tiene algún tipo de poder. Lo que pasa es que la persona automáticamente se activan sus niveles de defensa y empiezan a combatir con todo eso. No sé si tú me estás entendiendo. Claro, claro. O sea, yo... El espíritu humano versus el otro. Yo claro. Duro. Sí, o sea, cuando yo me acerco, automáticamente tú conectas y dices, no, pero espérate, fulano se está acercando a mí. Pero este hombre es un hombre santo, un hombre puro, un hombre que se le ve. Entonces tú empiezas a decir, wow, pero yo no soy tan basura como se... Entonces automáticamente ahí empieza a trabajarte. Y los sistemas de defensa que estaban apocados, que estaban apalatriados, se activan y empiezan a combatir con todo ese resentimiento, ese rechazo. Empiezan a combatir, ¿cómo? Dándote una perspectiva correcta acerca de ti. Pero ¿qué perspectiva? La perspectiva que tiene Dios de ti. Porque ¿qué vino a hacer el reino de Dios? El reino de Dios vino a combatir con la desigualdad. Eso fue, con el flagelo de la desigualdad, vino a batallar el reino de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene supuestos niveles. Yo soy clase baja, tú eres clase alta, tú eres clase media y así sucesivamente. La desigualdad social. Estamos clasificados, pero ¿quién hizo esa clasificación? ¿Fue Dios? No fue Dios. Ese es el punto. No fue Dios. Ese es el punto. Entonces el reino de Dios vino a romper con ese sistema. Ese sistema de clasificación, de discriminación. Por eso por eso digo, un verdadero líder no puede tener una sesión de personas. No puede. Porque es un problema. Amado, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es el último mensaje acerca del nivel de... Es que nosotros no hemos empezado. ¿Cómo que no? No, pero mi madre. Eso está... Me gustó eso de la sanidad del corazón. Sí, nosotros no hemos empezado, príncipe. Lo que puedo decir es que será hasta una próxima y que tenga la expectativa. Señores, porque no hemos empezado todavía. Dejen en la caja de los comentarios de qué tema usted quiere que se hable. Quizás la pantalla se pueda tornar un poquito oscura ya por el ambiente y la contraluz. Y el lente de la cámara quizás no nos ayude mucho. Pero quiero que dejen en la caja de los comentarios qué tema usted quiere que nosotros hablemos. Amén. Vaya al canal rápidamente del ministro Jorge Ogando. Amén. Sí. Directriz divina. Directriz divina, Jorge Ogando. Sí. La pone en China. Directriz divina. Directriz divina. Vaya a YouTube y suscríbase, que hay demasiada enseñanza. Ya que usted dice que no, que uno lo que trae gente a controversia y habla de otro, te estamos trayendo estudios. Voy, que no le da like al video. Pues si fuera trayéndote a paja de coco, diciéndote que la Reina Valera es una paja de coco, le da me gusta. ¿Entiendes? Si estuviera trayéndote a León, hablándote de que del Mindrash, le da me gusta. Porque ustedes aman a León y a paja de coco. Dale me gusta al ministro Jorge Ogando, que está bueno el video. A mí me sanó este video. Amén. A mí Gloria me a Dios. sanó el video, la gloria de Dios. Señores, se ha llegado al final de este video. Última palabra, ¿verdad? Para el público. Sí, sería bueno hacer una oración. Amén. Una oración. Quiero orar por esas personas que Amén. de alguna manera u otra, porque mira qué pasa, príncipe, hay personas que están conscientes de que hay algo dentro de ellos que les está demandando. Les está diciendo, no, tú estás muy limitado, tú estás muy encerrado, y sienten dentro de ellos que a lo que están llamados es algo demasiado grande, pero sienten que en la habitación que se encuentran es muy limitada.
Yo quiero orar por esas personas en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Gracias. Mira a tu hija, mira a tu hijo, Señor. Amén. Que en su interior siente que el llamado es muy grande, que en su interior siente Jesús. que la demanda es demasiado. Hay personas que están sintiendo una demanda muy fuerte para este tiempo. De hecho, hay personas que cuando entró el año empezaron a sentir una demanda demasiado grande, pero que se sienten muy limitados. Es como si estuvieran en una habitación muy estrecha. En el nombre de Jesucristo de Nazaret yo declaro que todo bloqueo se rompe ahora. En el nombre de Jesús declaro que toda barrera, todo barrote ahora se rompe en el nombre de Jesús. Yo declaro, sé libre. Ahora en el nombre de Jesús, toda limitación mental ahora empieza a romperse. Le doy una orden a las fuerzas del mal que ejercen señorío, control en tu mente. Ahora, fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, por el poder de tu palabra, el dale nombre de fuerza Jesús. a tu pueblo, dale Todo el fuerza a que vio tus este hijos, video Señor. pueda ser edificado En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya te sabes, ha llegado al final de este video. No olvides suscribirte a este canal. Vaya rápido, Directriz Divina del canal del ministro Jorge Ogando. Señores, dejen en la caja de los comentarios de qué tema usted quiere que hable. Aquí hablamos de todos los temas, Amén. pero por la Biblia. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Señores, el segmento, el despertar de la conciencia. Amén. Ay, mi madre.